A todos, vamos a iniciar la sesión de cirugía hepatopancreato-biliar. En primer punto, pues queremos agradecerle a la Asociación de Cirujanos de Guatemala el permitirnos presidir esta mesa. El doctor Contreras estará como moderador y mi persona como presidente. La intención de esta sesión es tratar de abordar temas sumamente importantes para nosotros los cirujanos y los futuros cirujanos en su momento, ya que son temas que se ven cotidianamente. Y pues para iniciar voy a hacerle la palabra al doctor José Contreras, quien iniciará presentando al primer conferencista. Doctor Contreras. Buenos días, bienvenidos al módulo de hepatopancreato-biliar. En aras del tiempo vamos a proceder con la primera charla. Solo un recordatorio para nuestros profesores invitados, para tratar de respetar el tiempo estipulado, que son 20 minutos. Vamos a dejar al final de todas las charlas las preguntas para poder aprovechar al máximo cada una de las conferencias. Así que me agrada presentar a nuestro primer profesor invitado, que es el doctor Gustavo Aguilar. El doctor Aguilar es cirujano colaborador del programa HPV y trasplante hepático en el Hospital de Ángeles del Carmen de Jalisco, México. Es subjefe del programa de trasplante renal del Hospital San Juan de Dios y del Hospital Herrera y Grande. Doctor Gustavo, muchas gracias. Buenos días, gracias por la amable presentación, a la directiva de la asociación por la invitación y el honor de presentar lo que ha sido nuestro trabajo durante los últimos años. Quiero empezar a platicarles acerca, Quiero empezar a platicarles acerca de un tema que a nosotros nos apasiona mucho. Aquí está el doctor Alemán y el doctor Arevalo, que fueron profesores míos en el Hospital General, agradezco su presencia también, y es el trasplante de vivo relacionado. Para saber nosotros, siempre me gusta platicar un poquito de la historia para que conozcamos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para que esto funcione mejor. La primera descripción de un trasplante pues fue algo mágico religioso, conocido como el milagro de San Damián y San Cosme. Un estudiante para padres sueña mientras tenía un delirium tremens porque estaba él con una gangrena, que bajan este par de santos, lo operan en la noche, le quitan la pierna y a la par había un cadáver de una persona de raza negra, le quitan la pierna derecha y se la ponen. La situación o el escrito dice que al día siguiente el estudiante para padres se levanta y se da cuenta que ya su pierna no está y que tenía una pierna de color negro pues del lado derecho. ¿Verdad? Esa fue la primera descripción que hay de un trasplante cadavérico. Ya platicando y dejando de un lado el tema mágico religioso, vamos a conocer personajes que llevaron a la cirugía de trasplante o vascular a lo que es el día de hoy. Empezamos por Alexis Carrel, es un cirujano francés. Gracias a él se realizan las suturas vasculares como se hacen hasta el día de hoy. Conoció la triangulación de las anastomosis vasculares o circular de las mismas. Eso permite que haya un adecuado flujo de sangre y evita la formación de coágulos. Él fue el primero en realizar un trasplante autólogo de un riñón en un perro y se lo puso en el cuello al perro, anastomosándolo a los vasos sanguíneos y dejando el uréter de fuera, y se dio cuenta que sí funcionaba. El padre de la cirugía de trasplante hepático pues es Thomas Starzl. Él desde muy joven empezó a imaginarse que podía ser trasplantable los hígados y lo realizó en perros hasta 1963, donde realiza el primer trasplante hepático en un ser humano con un resultado exitoso. Había dos grupos en ese momento, el de Thomas Moore y el de Thomas Starzl. Él fue el primero que lo realizó en Denver, Colorado. El paciente vivió 21 días y posterior a ello empezó a elevar las pruebas en función hepática y con lo cual pues montó un rechazo. Entonces eso nos lleva al siguiente, 1968, Sir Roy Cullen en Cambridge. ¿Qué es lo que realiza él? Descubre que la molécula de ciclosporina puede ser utilizada para protocolos antirrechazo y con eso pues prolongar la vida de los pacientes trasplantados y evitar de esta manera rechazos. Hasta 20 años después de 1963, en el 83, la NIH en Estados Unidos advierte que el trasplante deja de ser un tratamiento experimental para volverlo ya un tratamiento definitivo para la enfermedad hepática en fase terminal. 20 años de muchos esfuerzos. Luego pasamos ya a técnicas un poquito más específicas y más complejas del trasplante, el split liver. Esto fue documentado por Rudolf Pichelmayer en Alemania, en Hannover, para 1988. Esto consiste en que tenemos el hígado de un donante cadavérico y él se imagina que puede partirlo en dos para tener una hepatectomía derecha para un adulto y el lóbulo izquierdo pues para un paciente pediátrico. En América Latina el primero que realizó esto fue Eduardo Santibáñez, en Argentina por ahí por 1990, con éxito. El primer trasplante hepático de donante vivo relacionado
fue realizado en el 88 por Silvano Raya en Sao Paulo. Los resultados no fueron aceptables, pero esto abrió los ojos de la gente en Asia. ¿Por qué? En Asia sabemos que es endémico el carcinoma hepatocelular secundario a las infecciones crónicas por virus B y virus C. Entonces, los asiáticos estaban muy acostumbrados a realizar hepatectomías amplias y se dieron cuenta que con esa técnica, y al tener ellos una tasa de donación muy baja, podían utilizar los órganos de un donante vivo para trasplantarlos en los enfermos, y ellos fueron los que realizaron el boom. Este siguiente personaje es muy importante, 1986, es el profesor Chao Long Chen en Kaohsiung, Taiwán. Es importante por dos razones. Uno, porque fue el primero en realizar el trasplante vivo relacionado en Asia. Dos, porque él estaba bajo pena de ser acusado de doble homicidio, porque en Japón habían tratado de hacer el primer trasplante y habían fallecido tanto el donante como el receptor, y en ese momento no había legislación en Taiwán. Entonces él logró cambiar la historia de los trasplantes a nivel asiático. Y la segunda manera de importancia es que él es muy amigo de Guatemala, vino a Guatemala y a través de comunicación con las actividades, con las autoridades de ese momento, pues logramos ir un grupo de guatemaltecos a entrenarnos a Taiwán en cirugía hepatopancreatobiliar y trasplante hepático. Obviamente fueron 10 años después de que nosotros regresamos de Taiwán y una disgregación del grupo original que se logró hacer el primer trasplante aquí en Guatemala. Ya pasando en pura materia de trasplante, las causas de hepatopatía crónica, ¿cuáles son? Infecciones crónicas por los virus B y C, que ya les contó, disfunción metabólica, disfunción asociada al alcoholismo, hepatopatía autoinmune, colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson. Ahora, cualquiera de estas causas puede llegar a producir cirrosis, sí, pero por sí solas no deben de ser una indicación. ¿Por qué? Porque la cirrosis nosotros debemos de tener ya alguna complicación derivada de la misma, como hemorragias gastrointestinales superiores, como presencia de ascitis intratable, prurito intratable, sangrado varicial. Entonces, ahí es donde nosotros ya debemos de encasillar a nuestro paciente cuándo sí y cuándo no trasplantarlo. Todos estamos familiarizados con las escalas de Child-Pugh, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros poner al paciente en una categoría y conocer un pronóstico acertado de dónde vamos a dirigir nuestro tipo de tratamiento. Todo paciente que está siendo revisado por el grupo de trasplante, obviamente, hoy por hoy está manejado con score de MELT, las siglas en inglés es Model for the End Stage Liver Disease. Eso es una escala que va de 4 a 40 puntos utilizando un algoritmo de diferentes laboratorios. El que está más cerca de 40 puntos es el que más riesgo tiene de morir, y el que está más lejos, más cerca de los 4 puntos, pues es el que más estable está. ¿Cuándo no aplica el MELT? Porque no a todos se les puede aplicar. Cuando el paciente está sufriendo de síndrome hepatopulmonar, amiloidosis, hiperaxoluria, colangiocarcinoma, según la Clínica Mayo ahí no aplica porque es una entidad totalmente diferente para trasplantar pacientes, y obviamente los pacientes pediátricos, porque a estos utilizan la escala de PELT. Aquí podemos ver nosotros cómo en porcentajes deriva la sobrevida a 3 meses de estos pacientes con escala de MELT. Lo que llama la atención es que los últimos dos grupos, los que están arriba de 30 puntos, esos tienen una posibilidad de vida muy bajita sin un trasplante. Aquí podemos ver una curva de comparación de sobrevida en tiempo según las escalas de Child y de MELT. Todo el que está arriba de 18 puntos, vemos que su sobrevida es muy bajita, igual que obviamente el paciente que está Child C, su sobrevida tiende a ser muchísimo más baja. Obviamente, y si se dan cuenta, a lo largo del tiempo y cuando llegan a un tiempo de más o menos 7, 8 años, las curvas casi se nivelan. ¿Por qué? Porque todo paciente pues deteriora su estatus funcional. Hay dos tipos para hacer donación de órganos: donante con muerte encefálica y donante vivo relacionado. El donador ideal es el donante con muerte encefálico, porque no debemos de sacrificar a una persona que está totalmente sana y no necesita una cirugía. Sin embargo, en nuestro país pues eso está, para pensar en hígados, está como muy atrás todavía. No ha sido aprobada la ley de trasplantes, la nueva ley de trasplantes, y no tenemos una lista de espera ni una secretaría que pueda regular la actividad de trasplantes, ¿verdad? Aquí podemos ver nosotros, esa es una gráfica en UCLA, de que el tiempo de espera para los pacientes que están según su tipo de sangre, si se dan cuenta, el prevalente es el O positivo, y esos pasan casi 4 años esperando. Si recuerdan la gráfica anterior, se van a saber que con 4 años el 50% va a estar muerto. Entonces el chance de sobrevida que tiene un paciente O positivo en UCLA para que reciba una donación de muerto es del 50%. Aquí podemos ver nosotros un órgano de fuente cadavérica. Siempre cuando tenemos donación cadavérica en el San Juan, pues por práctica lo sacamos y luego lo regresamos, pero así es como se ve. Pasamos al tema que nos apasiona aquí, que es la donación de vivo relacionado.
Nosotros estamos utilizando familiaridad hasta segundo grado de consanguinidad, primer familiaridad política. Obviamente no debe existir ningún tipo de interés económico más que el deseo de bienestar por ayudar a algún enfermo. Para pacientes pediátricos utilizamos lóbulo izquierdo, siempre y cuando pese de menos de 25 kilos, o si tiene más de 25 kilos recomendamos la utilización de un lóbulo derecho. En centros ya con más experiencia pues se utiliza el lóbulo izquierdo pensando en que pueden modular la hipertensión portal ligando la arteria esplénica para modular la presión de la vena porta. ¿Quién es un buen donante? Cualquiera de nosotros puede ser un buen donante, pero tenemos que tener ciertos requisitos. El primero, que tenga una volumetría adecuada. ¿Qué significa una volumetría? Que pueda donar un 70% sabiendo que con el 30% restante él va a estar bien. ¿Por qué? Porque a partir de ese 30%, a la cuarta semana vuelve a tener el hígado del mismo tamaño que lo tenía antes de la donación. Anatómicamente debe de ser viable una resección. ¿Qué significa esto? Que podamos nosotros partir el hígado sin ninguna complicación en lo que vamos a donar y en lo que vamos a dejar. Que obviamente no tenga grasa en el hígado, que ese es un factor modificable, porque hemos bajado pacientes que tienen una esteatosis hepática severa y con el equipo de nutrición pues se logra bajar y poner a punto para la donación. Y esa última línea es muy importante. El volumen debe de representar para el receptor más del 0.9%. ¿Esto qué significa a ustedes? El hígado de nosotros representa el 2% de nuestro todo. Sabemos que cuando nosotros vamos a injertar un lóbulo debe de tener el 0.9 o más % de nuestro todo para saber que eso va a funcionar y que el paciente pues va a recuperar su función. La evaluación preoperatoria tienden a ser muy largas. Nosotros hacemos un protocolo en el cual los van a evaluar múltiples especialistas. ¿Qué ganamos con esto? Permitir valorar cuándo vamos a trasplantar, determinar una fecha, determinar una urgencia, descartarle problemas que puedan contraindicar el trasplante, ¿verdad? Ver qué condiciones de sobrevida, ajustar dosis de medicamentos hoy por hoy. Como parte del protocolo, y es fundamental, debemos nosotros de hacer evaluaciones radiológicas. Aquí podemos ver el hígado de un paciente cirrótico. Si se dan cuenta, es un hígado muy pequeño que tiene una vena esplénica dilatada. Buscamos shunts esplenorrenales, que esos van a modular muchas veces la presión de la vena porta, como el que pueden ver acá. Ese es un shunt que se hace de manera espontánea entre la vena esplénica y la vena renal. Esos, si miden más de 0.5 centímetros, deberíamos de pensar en ligarlos antes de sacar al paciente de sala de operaciones para no meter al paciente en un daño hepático por hiperperfusión. Las volumetrías hepáticas, esas son fundamentales. Nosotros tenemos que saber cuánto necesita de hígado ese paciente para así conocer cuánto puede recibir del potencial donante. Las vías biliares, ¿por qué? Porque a través de ellas va a viajar la bilis del nuevo injerto que vamos a colocar. Los datos generales en un donante. Le puse esta pequeña gráfica, ¿por qué? Porque es muy necesario que ustedes conozcan exactamente cuánto hígado tiene este paciente, cuánto puede donar, con cuánto se va a quedar. Recordemos que la prioridad del equipo debe de ser el donante, porque ese no necesita ser operado, ese está totalmente sano. En él sí es fundamental la colangioresonancia, normalmente la hacemos con Primovist. ¿Por qué? Porque necesitamos ver dónde bifurca la vía biliar derecha, la izquierda, el lámetro y el diámetro que tenga el hepático común y el colédoco, y si hay algún tipo de variante importante. La fase simple nos sirve para determinar la presencia de grasa en el hígado al compararlo con el vaso. Base vascular o arterial, aquí podemos determinar, este es un ejemplo de un donante nuestro, donde vemos que la arteria hepática derecha nace de la mesentérica superior y la izquierda pues viene ya del tronco celíaco, y eso fue técnicamente un poquito más fácil para nosotros, puesto que no teníamos que disecar en el hilio hepático una arteria hepática común y preservar y cuidar que no lastimar lo que íbamos a dejar. Ver obviamente la fase portal, donde nosotros determinamos el diámetro de la vena porta, vemos dónde se bifurca, cuántas bifurcaciones tiene antes de que convertirse en una porta común. Las venas hepáticas, que son el drenaje del hígado, qué tenemos que reconstruir, cómo las vamos a reconstruir y los diámetros de las mismas, ¿verdad? Si se dan cuenta en esta gráfica, en la foto de la derecha pueden ver ustedes una vena que va del segmento 8, una vena inferior, que es esa que está enmarcada en rojo. Todo eso, si mide más de 0.0 centímetros, tenemos que reconstruirlo. ¿Por qué? Porque si no, el injerto no va a ser suficiente con el poco drenaje venoso que le vamos a dejar. Aquí pueden ver más variantes anatómicas, y por eso los estudios son
fundamentales y tenemos un tomógrafo de alta resolución de 512 cortes en el hospital que nos permite pues trabajar esto y realizar volumetrías exactas para medición de volúmenes. En este caso ven un hígado donde en lo verde es lo que debería de quedarse y lo morado es lo que vamos a resecar. El volumen total en este caso era de 1.754 centímetros cúbicos o mililitros más o menos. Eso es un super hígado. Ya cuando tenemos la volumetría, la pasamos por un software especial, que es un MEDIS. Es una volumetría que los va a marcar. Todos esos colores que ustedes ven en esa página representan un porcentaje o a su vez un miligramaje o mililitros del volumen que está siendo afectado o drenado por ese vaso. Aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, lo verde, la verde que está del lado derecho de la pantalla, es todo lo que drena la vena hepática derecha, ¿verdad? Esa es la principal. ¿Cómo lo determinamos acá? Si se dan cuenta en nuestra primera gráfica, que es la más importante, ven ustedes que RHV, la verde hasta el último, tiene 667 mililitros. Hagamos de cuenta que nuestro receptor pesa 90 kilos. Si solo reconstruimos esa y hacemos lo que les decía yo anteriormente, nos va a quedar un peso de menos de 0.9% de lo que él necesita. Entonces tenemos que reconstruir todas y cada una de las que midan más o que pesen más de 70 mililitros para ofrecerle al receptor un buen injerto. Aquí pueden ver ustedes en tercera dimensión todas las venas que tenemos que reconstruir. El injerto es lo que tiene todo rosadito. Pasamos a la cirugía del donante. Normalmente cuando hacemos trasplante de biorelacionado siempre empezamos con el donante. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar que la víscera, que nuestras mediciones hayan sido correctas. Podemos siempre encontrar algún tipo de error o una variación de más o menos 5%. Por eso no nos gusta agarrar donantes muy limítrofes. Lo primero que se hace, pues anestesia invade al paciente. Ya por parte de cirugía, últimamente solo estamos realizando heridas de línea media, ya no hacemos Macucci modificado, que era una L. Disecamos el ilio, determinamos la vena porta derecha, izquierda, determinamos la arteria derecha, buscamos la vena hepática derecha también y hacemos un piggyback, que es la separación de todas las venas retrohepáticas hacia la cava, ligándolas y poniéndole sutura, y a partir de eso pues ponemos clamps tipo bulldog en todo el hilio hepático y el drenaje venoso para que se haga un marcaje, que es la línea que ustedes pueden ver en aquí, esta línea. Entonces a partir de esa línea nosotros vamos a obtener este resultado. Aquí vamos nosotros cortando el hígado. Utilizamos para esto un disector ultrasónico. Si el vaso mide menos de 5 milímetros, normalmente usamos clips. Si mide más de 5 milímetros, pues punto y sutura. ¿Qué es lo importante del disector ultrasónico? Tener el cuidado de no lastimar esta estructura que está aquí. Esta es la vena hepática media. Es fundamental para el segmento 4. Entonces este no lo podemos tocar. Y sin embargo tiene una que ven aquí que drena el segmento 5 que dirige hacia la vena hepática media. Esos son casos ya nuestros. Siempre hasta este punto la donación puede ser detenida si en caso en el donante tenemos algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque nada de lo que hemos hecho es irreversible. Y aquí donde estamos en este punto, pues ya se va a volver irreversible. ¿Por qué? Hacemos la primera colangiografía transística y si se dan cuenta, yo quise compararles esta con la colangioresonancia que tuvimos al inicio. En la colangioresonancia vimos un conducto hepático derecho y un izquierdo y solo eso había. Sin embargo, ya cuando lo teníamos en sala de operaciones y lo pintamos, se dan cuenta ustedes de que sí tiene un colédoco, tiene el cístico, tiene el hepático derecho, pero los segmentos anteriores del hepático derecho son drenados hacia el conducto hepático izquierdo. Entonces, si nosotros nos hubiéramos basado solo en una colangioresonancia, el corte de nosotros hubiera sido acá. Entonces, dejamos al paciente sin vía biliar izquierda, al donante, y eso hubiera sido algo imperdonable porque hay que someterlo a una derivación bilioentérica y eran los casos que no queremos. Ya cuando cortamos la placa iliar, el trasplante sí va, porque eso ya es irreversible para el donante. Antes de cerrar al donante, repetimos una colangiografía. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Si se dan cuenta, aquí nosotros volvimos a inyectar ya cuando creíamos que todo estaba por finalizar y tenía fuga de nuestros sitios de anastomosis, de nuestros sitios de cierre primario. Entonces aquí ya lo cerramos y ya quedamos contentos y ya los drenajes iban a estar secos. Cuando termina la cirugía del donante, una parte del equipo pasa a la cirugía de banca. La cirugía de banca es pasar la víscera a soluciones de preservación frías y donde nosotros vamos a realizar toda la reestructura para nuestro drenaje venoso. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una porta y hay una porta en el injerto. Sabemos que hay una arteria y una arteria en el injerto normalmente. Pero el drenaje venoso, eso podemos encontrar 2, 3 o 4 venas que tienen que ser reconstruidas. Para tal efecto, normalmente utilizamos injertos autólogos de donación cadavérica,
Y si no hay, pues usamos también Dacron o Gore-Tex o lo que tengamos. Aquí pueden ver ustedes un caso muy bonito que tuvimos, donde tenía una vena del segmento 5, teníamos una vena del segmento 8 que no se puede ver acá, la vena hepática derecha, y le colocamos un fencing, si se dan cuenta es como un armado, que va a ser directamente anastomosado a nuestra vena cava. Como parte del equipo, somos 6 cirujanos, 4 anestesiólogos, 4 enfermeras instrumentistas, estas fueron entrenadas por nosotros y ellas normalmente no se cambian, o sea, no es que haya una y se cambia por otra, sino las 2 que empiezan, las 2 terminan, igual que en el otro quirófano, hay 2 enfermeras circulantes, aparte de todo el personal técnico, rayos X, disector ultrasónico, recuperador celular, tromboelastografía en tiempo real. Esto lo voy a pasar un poquito rápido en aras del tiempo. Es un video de nuestro cuarto caso, es un paciente salvadoreño que ya le habían colocado un TIPS, que es un bypass que le hacen para liberar la presión de la vena porta. Aquí ya estábamos a punto de empezar, ya estábamos en fase anepática, ya solo nos tocaba resecar el hígado. Esto que ven aquí es un clamp de Klintman que va en la cava, el paciente, la cabeza está aquí abajo y los pies para acá arriba. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues ya resecamos el hígado, aquí pues ya estamos sacando el hígado, la víscera sale, el paciente entra en fase anepático. ¿Eso qué significa? Que el anestesiólogo lo tiene que mantener vivo y el paciente sin hígado. Eso significa controlar factores de coagulación, presión arterial, flujos sanguíneos, ¿verdad? Porque el drenaje está ocluido. Aquí también es el segundo caso que también les quería presentar. Este fue nuestro primer trasplante, que fue muy laborioso porque tenía un coágulo en la vena porta. Esta es una vena porta común, si se dan cuenta aquí tiene un coágulo. Y lo vamos a adelantar para cuando ya puedan ver ustedes. Aquí estamos manipulando el coágulo, que idealmente pues tiene que salir completo. Perdón, ya lo vamos a arrancar. Ahí está el coágulo, es todo esto. Y ahí ya, ahí se vino. Entonces, ¿cómo vemos que el flujo esté bien? Así. ¿Okay? La disección del hilio es muy laboriosa, tenemos que controlar y ganar cada centímetro de vena porta y de arteria hepática para que lleguen de buena manera al injerto. Aquí le veremos un rato el clamp portal y si se dan cuenta pues ya tenemos un flujo portal relativamente adecuado. En este caso lo medimos a través de un introductor que va hacia el monitor y vimos que la presión de la vena porta no era adecuada, entonces le modulamos el flujo portal a través de la ligadura de la arteria esplénica. Estos son los hígados, así se ven un hígado cirrótico que hemos resecado. El de esta imagen me gusta mucho porque este es un paciente que le hicimos un downstage, era un carcinoma hepatocelular aparte de la cirrosis y le hicimos 2 ablaciones con microondas antes de que fuera llevado a trasplante. Y este es un injerto en un hígado de un paciente con hepatitis autoinmune. Aquí ya vemos los injertos ya terminados, listos para pesar y listos para ser colocados. Aquí hagamos de cuenta que ya hicimos las anastomosis portal y de vena cava, todos los parches que ustedes ya observaron, y quiero que vean que vamos a hacer ahorita el liberamiento. Esta es tal vez de los momentos más complejos que tiene esta cirugía, porque el aspecto técnico quirúrgico, pues ya uno hace la anastomosis, ya uno pegó su vena porta, pero lo que va a suceder en este momento es que le vamos a poner a un órgano que está muerto, pues, o sea, que está sin vida, 800 gramos de peso o 1000 gramos de peso, toda la sangre del cuerpo en menos de un minuto va a pasar por ahí. Y eso va a liberar una gran cantidad de radicales libres. ¿Eso en qué se traduce? En hipotensión, en inestabilidad hemodinámica. Entonces, el anestesiólogo tiene que ser un superestrella. Si se dan cuenta, ahí cambia el color del injerto, ¿ve? Ahí ya liberamos el injerto, ya tiene liberada la vena porta y las venas suprahepáticas para su drenaje venoso. Entonces cambia ya de color rosado y ahí ya, esa parte a nosotros nos relaja mucho y al anestesiólogo la estreso mucho. Ahí se puede ver la vena porta ya llena de sangre. Aquí es nuestro injerto ya como sin video, así se ve, ¿verdad? Nuestro punto de resección, tenemos un área congestiva, esos son esos 3 mililitros o 4 mililitros que corresponden a algo que no se va a reconstruir porque realmente es muy pequeño. Aquí ya lo tenemos reconstruido con una arteria también, aquí ya está finalizado prácticamente el implante, si se dan cuenta, ya tiene nuestro drenaje colocado venoso, su vena porta, la arteria y, gracias a Dios, salida de bilis. La bilis significa que el injerto ya está funcional.
Entonces, eso también es un respiro para todos nosotros. Ya en el posoperatorio del donante, nosotros le hacemos una colangiografía transística, siempre dejamos canulado el conducto, lo pintamos y vemos, si a las 3 semanas ya no tiene ninguna estenosis, ninguna fuga, ninguna clínica, pues lo retiramos y ahí ya normalmente todo bien. El protocolo posoperatorio inmediato, todos los pacientes receptores, aun y cuando hemos tenido 2 casos de que ya casi salen despiertos, los pasamos ventilados al intensivo, un tiempo medio de 24 a 36 horas, las aminas vasoactivas 24 horas o lo que requieran, y el monitoreo hemodinámico con volume view todo el tiempo a través del cuidado intensivo de todo el grupo de terapia intensiva del hospital. La inmunosupresión, si bien nos va, la empezamos al 3er día. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto dependemos mucho de la función renal y del estado hemodinámico del paciente. Si estamos en buen momento y el paciente ya está premedicado desde antes con metilprednisolona, nosotros empezamos prednisona, tacrolimus, ácido micofenólico, el cual vamos a bajar durante los siguientes semanas hasta lograr los niveles aceptables. Hacemos triplex hepático 2 veces al día, que es lo que buscamos acá, ver que no tenga colecciones, ver que el hígado esté funcionando bien, como que la vena porta tenga flujo hepatopetal, que la arteria tenga un pico sistólico bien, que no tenga índices de resistencia elevados, como los pueden ver acá. Cuando las bilis pues nos presentan cierta alteración durante la recuperación del paciente, hacemos colangiografías, todos los pacientes salen con catéteres percutáneos a la vía biliar. Aquí podemos ver casos de que podemos pintar la vía biliar y buscar estenosis, fugas biliares y todo lo que requiera un tratamiento. Acerca de las complicaciones, hemos tenido varias complicaciones. El que les diga que no se les complica y más en un trasplante, pues ese está fantaseando. Hemos tenido, les voy a presentar las principales. Este fue nuestro 4º trasplante. El paciente a las 3 semanas post-trasplante, el hígado ya tenía un volumen mucho más grande y colapsaba la vena cava, la estaba apachando. Entonces, si se dan cuenta, el paciente empezó a comportarse como un Budd-Chiari y empezó a desarrollar ascitis y molestias derivadas de esto, y tenía una estenosis de la vena cava de un 60%. Se lo colocó en radiología intervencionista un stent de 15×4, resolvió la ascitis al 4.º día y la evolución del paciente pues fue satisfactoria. La vía biliar, ustedes, nosotros tenemos un programa muy joven, solo llevamos 9 trasplantes. De los 9, 5 hemos tenido complicaciones de vía biliar. La vía biliar se ha complicado desde la 6ª semana en adelante. De esas 5 complicaciones, 3 han necesitado, así como que es una derivación percutánea, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes al radiólogo entrando en una de las vías biliares y pasando la guía pues hasta transanastomótico y ferulizando la misma, y las 2 restantes sí se han logrado realizar mediante RCP. Esto me excuso que está en inglés, pero es un resumen que vamos a presentar en una revista de nuestra casuística ya como país. Aquí solo teníamos 8 casos, ya tenemos el 9º, pero no está incluido porque es un niño. Vemos que lo importante acá que es los diagnósticos, 3 alcohólicos y 3 hígados enfermos por NASH, que ahora ya no se llama así. El tiempo operativo fueron más o menos 630 minutos, el más largo fue de 720 minutos, esos trabajaron en 17, 18 horas de cirugía, el primero. Nuestras pérdidas sanguíneas, 4.5 litros, conforme vamos agarrando experiencia y vamos mejorando, pues ha disminuido nuestra tasa de transfusión, ¿verdad? Nuestra fascia hepática, la más larga fue de 210 minutos, ¿verdad? Aquí podemos ver casos de los pacientes. Ella, doña Alma, nuestra primera paciente trasplantada, ella lamentablemente falleció a los 6 meses, ella tuvo una complicación en una cuerda bucal y tomando sopa se atragantó y hizo una neumonía necrotizante y ya no salvamos de este caso. Son casos que están muy bien ahorita. Esto fue una aventura que creo que no vamos a volver a repetir, ¿verdad, doctor Alemán? Porque a lo trasplantamos es el paciente salvadoreño del TIPS, lo trasplantamos 13 de agosto del año pasado y a él lo trasplantamos el 15 de agosto, 2 días después. Entonces creo que eso no me van a volver a dejar hacerlo porque abandonaron a sus familias casi una semana todos los que estábamos ahí metidos en el hospital. Aquí está, este paciente fue el que hizo la estenosis de la vena cava, está muy bien. Aquí está el paciente ya de regreso en El Salvador y el otro pues ya en su seguimiento. Y este fue nuestro último caso, es un niño de 8 años, posatresia vía biliar, es Henry, y pues, ¿qué les diré? Estamos muy contentos y pidiéndole a Dios seguir adelante. Perdón el atraso y gracias a mi grupo de trabajo, que sin ellos nada de esto es posible y esto es trabajar en equipo, ¿verdad? Gracias. Agradecemos la participación del doctor Aguilar. Como habíamos mencionado, vamos a dejar las preguntas para el final de todas las charlas. Felicitaciones al grupo del doctor Aguilar y al resto del equipo que está